Hola, buenas. Seguimos con los ejercicios de LibreOffice Reader. Vamos con el siguiente ejercicio. Y como siempre, abrimos LibreOffice, bien desde el escritorio, desde aplicativos, menú inicio. Y tenemos el ejercicio, se nos abre el documento. Este es el ejercicio que hicimos la última vez, el de la semana pasada. Un escrito oficial, no era muy complicado, pero para que veáis cómo darle formato a un texto. Pasamos al siguiente ejercicio. Entonces podéis crear un documento nuevo, como ya habíamos dicho, o podéis continuar en el documento actual y añadirlo a continuación. Entonces, como veáis, ponéis un par de líneas o creáis un documento nuevo. Vamos entonces con el siguiente ejercicio, que vamos a redactar una carta comercial. Entonces aquí le vamos a dar un formato específico para dirigir la atención a las partes principales, en este caso las características del producto, y de esa manera pues enfocar el interés en las características del producto. Bien, en primer lugar tenemos la carta comercial, tenemos el título. Esto lo pongo para identificar el ejercicio, pero se puede poner otra cosa. A continuación tenemos, digamos, el encabezado de la carta, la introducción, donde explicamos quiénes somos, a qué nos dedicamos y qué es lo que ofrecemos. Y luego la parte central, la parte principal, vemos que destaca del documento porque dispone de una serie de formatos que hace que centremos la atención en ese contenido, en esa parte de la carta. Finalmente, la despedida, alineación a la derecha, sin mayor complicación, y V negrita, para destacar quién lo firma. Parece ser que actualmente las normas de redacción, de confección de documentos, pues la firma iría a la izquierda. Yo la voy a dejar a la derecha, que es como habitualmente lo coloco, como lo escribo. Pero si hay que ponerlo a la izquierda, pues ningún problema. Se alinea a la izquierda y listo. Bien, ponemos el texto. Si queréis pausáis el vídeo. Y cuando acabéis de escribirlo, pues pasamos a darle el formato. Al escribir un documento, al redactar un texto, un contenido, pues básicamente casi todo el trabajo se va en darle formato. Parece una tontería, pero al elegir los formatos, al seleccionar el tipo de alineación, el tipo de formato de la página, del texto, pues todo eso que son tonterías, sumados, al final nos lleva la mayor parte del tiempo. Escribir el texto en sí mismo realmente no lleva mucho tiempo. Con práctica se escribe bastante rápido. Y donde más tiempo nos va a llevar, pues es al darle el formato. Empezamos por lo que sería el título. No tiene nada particular. Título en mayúscula y listo. Dejamos una línea en blanco y separamos lo que es el título del contenido principal. A continuación pasamos a lo que sería la introducción, la presentación de la carta. Y aquí tenemos básicamente el formato del tabulado. Acordaos que el tabulado introduce un grupo de espacios, un bloque de espacios, para romper ese efecto bloque y darle un aspecto un poco más distinto, más agradable para leer.
El tabulado se introduce con la tecla tabular, que la tenéis encima del bloqueo de mayúsculas. Vale, acordaros, la tecla con las dos flechas. Y tabulamos, creo que son 5 u 8 saltos, no me acuerdo muy bien. Introducir el bloque de espacios. Y si no, podemos borrarlo con la tecla borrar. Voy introduciendo saltos, sangría, que se le llama. Y si me paso, pues nada, borramos. Y ajusto el nivel de la sangría, de la indentación, que también se le llama. Y en este punto, pues poco más. Tenemos un texto. Acordaros siempre de poner las normas ortográficas, acentuar, separación, etcétera. Y ahora vamos con la parte principal, que como veis es la que más destaca del documento. En primer lugar, hemos separado por arriba y por abajo con líneas en blanco. Y de esta manera el texto tiene su propio espacio. Le estamos dando mayor presencia, mayor relevancia. Y así centramos la atención en ese punto. A mayores, hemos modificado también los márgenes, no la alineación. La alineación, fijaros que sigue siendo justificada por ambos lados, izquierda y derecha. Le hemos puesto la sangría, en este caso es pequeña, por el tamaño de la línea, pero bueno, ayuda un poquito a que sea más agradable para leer. Y lo que hemos hecho aquí es modificar los márgenes. Para eso me sitúo en el párrafo. Acordaos que un párrafo es el conjunto de texto, palabras o líneas que están antes de un punto aparte. Es el conjunto de texto que tengo mientras no doy un salto manual. Un salto, un punto aparte. Si yo pongo, por ejemplo, punto y seguido, continúo escribiendo. Aquí no hay ningún salto de página, no hay ningún salto de línea, perdón. Y este texto, a pesar de continuar, sigue perteneciendo al mismo párrafo. Es decir, en este caso, todo este texto, la introducción, sería un mismo párrafo. Mientras no hago un salto manual, no creo un párrafo nuevo. Sigo estando en el mismo párrafo. Por esa razón, un párrafo puede ser una palabra, puede ser una línea o puede ser varias. En este caso, el párrafo correspondería a todo este texto. La primera parte, digamos, de este texto hasta el punto y aparte. Mientras no haga salto manual, estoy en el párrafo. No salgo de ese párrafo. Por lo tanto, no es necesario que seleccione todo el párrafo. No hace falta que seleccione para aplicar el formato, para el ajuste de línea en este caso, sino que me basta con pulsar con el cursor dentro y quedarme dentro del párrafo. Me pongo en cualquier sitio del párrafo y al modificar el margen le va a aplicar a todo el párrafo. Para modificar el margen me tengo que ir arriba a la barra a la regla de márgenes y aquí tengo unos marcadores por el lado izquierdo y otro por el derecho. En el izquierdo tengo dos marcas porque una se corresponde, la de abajo. Si pulso y lo arrastro, muevo todo el párrafo. Todo el margen lo estoy desplazando de un lado a otro. Ahora bien, si solo muevo el de arriba, estoy moviendo la primera línea. Muevo el margen de la primera línea. Viene a ser como una sangría, pero
para mí es más cómodo hacerlo con el tabulador. Si se quiere hacer de una forma más concreta, ajustar más el salto, bueno, es una opción. Fijaros que aquí me está variando el margen porque lleva una tabulación. Vale, entonces, acordaos de que tiene que ir incluida, de que va incluida, que se mueve al cambiar el margen. Entonces, marca de arriba para la primera línea y la de abajo para el resto del párrafo. Movemos todo ese margen. En el lado derecho solo tenemos una marca porque evidentemente no movemos la primera línea. En la primera línea el texto va de izquierda a derecha, entonces no se mueve la primera línea por la derecha. Aquí simplemente movemos todo el bloque del párrafo. Bien, pues con este gesto tan sencillo le ajusto el margen, le he movido medio centímetro aproximadamente. Hemos cambiado el aspecto, la forma de ese párrafo, de ese contenido, de este texto. Lo hemos cambiado, varía con respecto al formato principal, a la forma principal de la carta. Entonces, esto provoca que centremos nuestra atención en esa parte. El cerebro humano se fija en las cosas que son diferentes, en lo que le llama atención. Entonces, modificando ese margen, cambiamos el aspecto de esa zona de la carta y eso incita a centrarnos, a irnos a ese contenido. El resto sabemos que ya la típica carta, título, presentación, despedida, firma. Entonces, donde centramos toda la atención, donde ponemos nuestros esfuerzos, digamos, es en la parte que nos interesa que la gente vea. Ponemos el texto, lo ponemos en mayúscula para destacarlo más, formato negrita para las partes que realmente queremos llamar la atención. Acordaros que estos formatos hay que utilizarlos con cuidado, con moderación, porque si no, si empezamos a llenar todo de negritas y de subrayados, al final no hay nada importante, todo es importante, queda todo en color negro. Entonces, el formato, destacar lo verdaderamente importante, donde queremos que realmente destaque. Y utilizarlo, pues, en su justa medida. Cuanto menos se utilice, pues más llama la atención. Bien, pues hemos aplicado ese formato en este párrafo y lo mismo en el párrafo de abajo. Aquí os expliqué que no hay que seleccionar todo el párrafo para aplicar el formato a todo el contenido de ese párrafo. En este caso son dos párrafos, pues igual nos interesa seleccionarlos primero y aplicar el formato. Es más, ni siquiera necesito marcar los dos párrafos. Aquí lo que he hecho es modificar el primer párrafo y lo que ocurre es que como no tienen el mismo formato, no tienen el mismo margen, pues desaparece la opción. Aquí tengo este margen, veis las marcas a cada lado, pero en el párrafo de abajo ya cambia el margen. En este caso me cambia el margen derecho. Vale. Como he cambiado uno por separado, ahora no me permite modificar los dos. Si no, la opción es seleccionar los dos párrafos sin modificar ninguno previamente y al tener los dos el mismo margen, el mismo formato, podemos aplicárselo a varios formatos. Si cambio uno de forma independiente, el resto también habrá que cambiarlos uno por uno. Bien, entonces, con este recurso, con esta técnica,
hemos conseguido llamar la atención sobre la parte que nos interesa, que es el que describe el producto y sus características. La firma, pues lo que dijimos. En principio va a la izquierda, a la derecha, perdón, pero si queremos ajustarnos o hay que cambiar la normativa, si tenemos que ajustar la nueva normativa, pues ningún problema. Alineamos de un lado a otro, seleccionamos las líneas si queremos y modificamos toda la firma. Si tiene que ir al centro o a la derecha. Bien, más cosas. Hemos por la distribución del texto. Si os fijáis, cuando he cambiado el margen, el texto, lógicamente, se va adaptando. Se ajusta al ancho y lo que hacemos aquí es ajustar el ancho a la forma que nos vaya mejor, la que sea más adecuada. Y el texto, veis que hay palabras que están divididas con guiones. Esos guiones los he puesto manualmente, los he puesto a mano, porque aunque tenemos la opción de hacerlo automáticamente, de guionizado automático o guionización automática, no lo recomiendo porque lo que hace es poner, bueno, como se dice vulgarmente, pone el guión a machete. Es decir, no respeta las normas ortográficas, va directamente a poner el guión donde tiene que ir. Si la palabra acaba en medio de una sílaba y no cabe la sílaba, la corta, pone un guión y continúa. Entonces, no comprueba las normas ortográficas y a veces no queda tampoco como deseamos. Entonces, en el caso de LibreOffice, pues trae mayores inconvenientes que ventajas. Por esa razón, no recomiendo utilizar el guionizado automático ni la corrección automática en general, porque corrige de una forma muy dura, digamos, con poco elaboración, y entonces corrige, pues eso, como vulgarmente se dice, pues a machete. Entonces mi recomendación es hacerlo a mano. Colocamos el texto, lo escribimos y luego vemos la separación. Tenemos estos casos. He escrito un texto, está muy bien escrito, muy bien elaborado, pero a la hora de ponerlo en el documento, a la hora de plasmarlo en el documento, pues ocurre que nos queda así. Alineación justificada por ambas márgenes y ocurre que tenemos palabras pues muy grandes, de cierto tamaño, que como no caben en la línea, automáticamente el programa traslada todo el texto, toda la palabra, la traslada a la siguiente línea. De esta forma, toda esta palabra baja de esta línea y ese espacio hay que cubrirlo. Entonces, la opción que se utiliza es distribuir el texto a lo largo de todo el ancho de la línea. De esta forma, como tiene esa palabra es muy grande, ocupa mucho espacio, pues deja un espacio vacío muy grande. Y la única manera que hay es estirar ese texto que cumpla con los márgenes y nos quedan estos huecos grandes, estos espacios entre palabras. Entonces, para reducir ese efecto, que no queda nada bonito, podemos poner guión.
dividimos la palabra en guiones y así reducimos ese efecto tan poco estético. El guión lo podemos poner donde nos parezca, respetando evidentemente las normas ortográficas. Puedo ponerlo al principio y lo que puedo ir es añadiendo más guiones y comprobar hasta dónde llega la palabra, hasta dónde puedo dividir la palabra. ¿Vale? Aquí vemos que por 3 letras no me cabe esa palabra en la primera línea, a veces pasa, y no puedo dividir más la palabra. ¿Vale? Yo no puedo ponerle un guión en medio de la C. Eso es una sílaba, entonces lo borro. Pongo un guión y para borrarlo, pues nada, me pongo al lado, lo suprimo o lo elimino. Igual que si fuera una palabra cualquiera, una letra cualquiera. Y con esto lo que hago es ajustar la división de la palabra. Ya digo que automático, mejor no hacerlo porque al final vamos a echar más tiempo corrigiendo que la utilidad que nos da de hacerlo automático. Vale. Y poco más. Ajustamos el texto con el guión. Si tenemos, por ejemplo, bueno, voy a hacer aquí este caso. Imaginemos que estamos en esta situación. Vale. Este otro caso, tenemos esta palabra, encuadernando. ¿Vale? Imaginemos que tengo esa palabra, que está en esa posición, y no me permite dividir en ese punto. ¿Vale? Tengo encuader, que me cabe bien, y luego tengo, pues no tengo más opciones. La otra opción sería hacer de forma incorrecta, dividir la palabra justo en el límite. Bien, si necesito que esta letra vaya arriba, que al dividir la palabra, que la letra que no me cabe vaya arriba, lo que hago es, vale, así no me cabe. La opción sería dividir la palabra en 2. Vale, por ejemplo, aquí quiero que encuaderna me quede en la primera línea y el resto de la palabra pase abajo. Si con el guión no puedo, porque me salta de línea, imaginemos, lo que puedo hacer es dividir la palabra en dos palabras. ¿Vale? Lo hago así. Encuaderna y el resto de la palabra. Divido la palabra para que me coja en la primera línea. Y si el guión no puedo meterlo porque me hace el salto de la palabra, me descoloca esa palabra, ese texto, puedo ponerle la opción del subrayado. Es una forma también de indicar que esa palabra está dividida y en el texto impreso dará la sensación de que es una palabra, una sola palabra, encuadernado, que es la misma palabra. A nivel de documento, a nivel del programa, son 2 palabras, nos dará aviso de que está mal. Vale, eso ya seremos conscientes de eso. Pero a efecto visual, a efecto de imprenta, digamos,
sería como una palabra seguida. Entonces, en este caso, si no nos queda bien la palabra, no divide donde no está, podemos utilizar este truquillo de separar la palabra en dos, en el sitio que nos interese, y la última palabra, la última letra de la primera línea, de la anterior línea, pues ponerla en subrayado. Da la apariencia de ser una misma palabra, aunque en el programa evidentemente nos dirá que son dos palabras y que eso está mal. ¿Vale? Es una forma de poner el párrafo, en este caso la palabra, de dividirla de la manera que nos vaya mejor, que consideremos más adecuada a efectos lingüísticos, básicamente, a efecto visual. Y nada más, este sería el ejercicio de este vídeo. Y continuamos en el próximo vídeo. Hasta luego.